Teoría de la complejidad. Para hablar sobre la teoría de la complejidad y estudiarla en las organizaciones, es necesario partir de la distinción de dos términos que suelen usarse como sinónimos. Justamente el término complejo y la palabra complicado. Complejo es un adjetivo que describe algo y tiende a ser utilizado en la caracterización de un sistema epistémico de difícil comprensión. Por el contrario, complicado suele referirse a un sistema que en sí es un conjunto de partes o elementos relacionados entre sí que forman una totalidad en relación o en la relación causa-efecto. Por ejemplo, un carro es un sistema complicado, pero no complejo, puesto que mediante la experticia de los elementos que lo componen puede llegarse a describir su naturaleza y por tanto su funcionamiento. En otras palabras, el sistema no es más que la suma de sus partes. En un sistema complejo, por el contrario, aunque sus partes también están desarrolladas, interrelacionadas con su entorno, se rebasa el conocimiento que podría tenerse con el análisis de las partes. Un sistema complejo no es complicado en sí, pero sí representa un desafío a la comprensión. Podría definirse entonces como la complejidad como una cualidad compuesta de varios elementos interrelacionados, conociendo las características constitutivas de los elementos de un organismo que, sin embargo, pese a conocerlos muy bien, dan lugar a algo inesperado o impredecible que no podemos explicar. Estos efectos entremezclados pueden devenir de muchos parámetros. En los sistemas complejos hay fenómenos que no pueden explicarse con un solo cuento o, como diría Lyotard, con un solo metarrelato. Un sistema, eh, un sistema complejo natural, por ejemplo, es el cerebro, ¿no? Y sus componentes o partes serían las neuronas, que al no ser estáticas configuran o crean unas redes complejas entre sus conexiones sinápticas que se modifican o se transforman entre sí debido al aprendizaje. Es decir, se transforma con el entorno. Entonces, esta capacidad de autoorganización es una de las características de los sistemas complejos. Podemos ver entonces que la teoría de la complejidad es usada o es utilizada en diversas disciplinas como la ciencia, la biología, por ejemplo, en la estimación del grado de complejidad de los sistemas, lo que vendría pues a ser la biodiversidad, ¿no? En la física, las ciencias humanas, las ciencias sociales, incluso las artes. Pero fundamentalmente nace como una epistemología basada en un método, en un sistema filosófico. Los sistemas complejos entonces tienden o tienen una tendencia a ser orgánicos, es decir, biológicos, psicológicos, mientras que los sistemas solamente complicados suelen ser inorgánicos, como lo había expuesto ya con el ejemplo del carro o, si se quiere, un avión que contiene más partes. Así las cosas, las variables entre los elementos inciden en el entorno y al ser esta una relación no lineal entre las causas y los efectos, pues tenemos que pequeñas causas pueden producir grandes efectos que resultan impredecibles muchas veces y que desestabilizan el sistema.
Entonces puede establecerse que los sistemas complejos en esta medida tienden a ser abiertos y que demasiado orden en ellos es una señal de peligro, puesto que estos sistemas complejos suelen alejarse del equilibrio, de su satisfacción entre la causa y el efecto. Eh, si se tiene hambre, se come. Es la relación causa-efecto. Pero si uno dejara de poder satisfacer esa necesidad, el cuerpo entraría en un desequilibrio, cambiando el curso de la vida. Entonces la vida misma, como combinación fortuita de diversos sucesos impredecibles, pueden marcarse en la teoría de la complejidad. Incluso la propia subjetividad, que permite hacer nuevas preguntas y generar creatividad, ¿no? Que también resulta del producto muchas veces del azar. El paradigma de la complejidad, entonces, para uno de los teóricos franceses, Edgar Morin, no es reductible ni totalizante, sino que por el contrario invita al pensamiento reflexivo. La complejidad surge a partir de esa interrelación de los elementos, y no del estudio de los elementos aislados, lo que se aplica en la teoría de las ciencias sociales como la multidisciplinariedad. Un ejemplo de ello podría ser la educación contextual, ¿no? Que no se compartimentaran los saberes, sino que, por ejemplo, se enseñase la física clásica en una clase de deportes para ejemplificar, por ejemplo, el lanzamiento de un vector o de algún movimiento uniforme. A esto se refiere Morán con la interdependencia de los saberes, que convocarían en una relación circular. Por ejemplo, puede verse esto en la reforma del Estado, ¿sí? La reforma del Estado, la reforma del espíritu y la reforma de la sociedad se necesitan mutuamente. Y la reforma de la educación, a su vez, depende en gran parte de los estados. Otro elemento importante a considerar es la incertidumbre y el azar, como esos patrones de conducta o de comportamientos impredecibles. Así las cosas para Edgar Morin, en el caso de las organizaciones estatales, obedecen a las administraciones obedecen a unos principios que también existen en otros ámbitos. Principios como la centralización, la jerarquía, la especialización de las competencias. Y el exceso de uno de esos principios, por ejemplo, la centralización, desemboca en una degeneración burocrática, ¿sí? Que limita la iniciativa de otros órganos ejecutores, y que en esa ausencia de sentido que se consigue mediante la obediencia, lo que se obtiene es una ciudadanía irresponsable, ¿no? Entonces, en el método Morán plantea que en los principios de la organización sean mejor empleados o sean mejor empleadas las aptitudes y las cualidades de los individuos que se ven inhibidas por esos principios, pues en este caso de la centralización. Entonces invita a repensar estos principios tradicionales y a dar cabida a la combinación de policentrismos, es decir, que se otorgue una capacidad de decisión a varios centros en los problemas particulares. Incluso habla de un acentrismo, ¿no? Donde las personas tengan un margen de libertad y de responsabilidad frente a los imprevistos o las situaciones críticas. Frente a la jerarquía también se propone una pluralidad en ellas, lo que él llama la poliarquía, teniendo pues la opción de la movilidad de las prioridades según sea el contexto. Entonces, el pensamiento complejo introduce
conceptos del aprendizaje organizacional, en donde los modelos de visión compartida son fundamentales, y también la irracionalidad debe ser considerada en la toma de decisiones, involucrando directamente el modo de vivir de las personas. La democracia, por lo tanto, es esa conquista de la complejidad social, es decir, el incluir el respeto de la pluralidad de ideas que incluso sean antagónicas. Para otro autor, en esta misma línea, Jorge Etkin, en su texto Gestión de la complejidad de las organizaciones, concibe la organización viable como una dirección, como la dirección de una realidad compleja, es decir, las formas de conducir el entorno. Por tanto, la diversidad de fuerzas en su interior como en el entorno de un ambiente incierto o cambiante deben ser factores a considerar, puesto la complejidad radica en las crisis y tensiones que pueden darse en la organización, pero que a su vez resultan movilizadoras para las organizaciones.